2 señales de que estás yendo al infierno. La Biblia revela los misterios de un lugar sombrío llamado infierno, una región envuelta en densas tinieblas, resonando con lamentos y el rechinar de dientes. En este abismo, los gusanos que consumen no conocen el reposo, y las llamas persisten incansables. Es una morada de tormento eterno, donde la separación de un Dios amoroso se experimenta de manera perpetua, alejada de la infinita bondad divina. El infierno, con su naturaleza aterradora, representa el ápice del distanciamiento de Dios. Aunque la importancia crítica del infierno en la doctrina cristiana es innegable, es sorprendente la escasez de sermones que abordan este tema. Sin embargo, las Escrituras resuenan con descripciones contundentes del infierno, sirviendo como una advertencia vívida sobre las consecuencias del pecado y la vitalidad de la redención a través de Cristo. Jesús, en sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, se refiere frecuentemente al infierno como un lugar de retribución destinado a aquellos que rechazan la gracia divina. Como se proclama en Mateo 25, versículo 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. La dicotomía entre la salvación y la condenación resalta la esencia de la creencia cristiana, enfatizando la necesidad crucial de aceptar el sacrificio redentor de Cristo para alcanzar la salvación. En este camino de reflexión, nos encontramos con las impactantes palabras de un antiguo predicador, ahora descansando en los brazos del Señor. Permítanme compartir un extracto significativo de su sermón, que resuena con verdad y profundidad. Voy a proporcionarles otra señal, observada desde un ángulo diferente, la notable facilidad con la que muchos hombres y mujeres conviven con la conciencia. Aborda cómo algunos cometen grandes transgresiones y luego las lavan de sus culpas, como si una simple limpieza de manos fuera suficiente para borrar el error. Aquí, esta noche, muchos pueden recordar haber cometido innumerables pecados, de los cuales se avergonzarían si fueran recordados, pero no experimentan verdadera vergüenza, solo el temor de ser descubiertos. La agonía del pecado y la indiferencia humana se revelan. Un hombre verdaderamente despertado por el Espíritu de Dios siente el recuerdo de su pecado como si fueran escorpiones picándolo. No puede soportar la carga del remordimiento. Sin embargo, la gran mayoría de las personas continúa cometiendo miles de errores sin perturbación, viviendo en completa despreocupación. Algunos de ustedes pueden estar al borde de la muerte y del juicio, sin embargo, tratan el pecado con ligereza, burlándose en la inminencia del abismo, al borde de la desgracia eterna. El infierno es una realidad eterna, pero hay un camino para evitarlo a través del autoexamen y la fe. Como nos advierte 2 Corintios 13, 5, examínense a sí mismos para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos, por supuesto, que sean reprobados. Estas palabras nos convocan a una introspección profunda, a evaluar nuestras vidas frente a la fe en Cristo. Es crucial comprender que el autoexamen regular revela si hemos pasado o no la prueba de la fe. La Biblia nos proporciona indicadores claros de que estamos yendo al infierno, siendo la primera señal la presencia de injusticia en el corazón. En el núcleo del mensaje evangélico, enfrentamos la verdad profunda de que la injusticia es un marcador en el camino hacia el infierno. 1 Corintios 6, 9-10 proclama de manera inequívoca que aquellos que persisten en la injusticia no heredarán el reino de Dios. Este mensaje puede ser duro, pero es la claridad del Evangelio, tan cristalina como la verdad. A diferencia de lo que algunas iglesias modernas pueden predicar, Dios todavía se preocupa por nuestras acciones y comportamiento. Existe un falso evangelio en esta generación, intrínsecamente satánico, que propaga la idea de que podemos vivir como queramos y, aún así, alcanzaremos el cielo. Desenmascarando este falso evangelio, no podemos ignorar que los injustos están excluidos del reino de Dios. 1 Corintios 6, 9-10 especifica claramente aquellos que no heredarán el reino: fornicadores, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores y extorsionadores. El verdadero significado de la injusticia va más allá del mero acto de equivocarse, es un estado de ser que se opone directamente a la naturaleza santa de Dios. El pasaje en Corintios no es simplemente una lista de transgresiones, sino un espejo que refleja la profundidad de una vida vivida en contradicción a la voluntad divina. La dura realidad de la injusticia es inevitable. La Biblia no sugiere que la injusticia sea solo un problema, la proclama como un hecho. Aunque a menudo preferimos enfatizar el amor y la gracia de Dios, esto no anula su justicia. Dios es amor, pero también es santo y justo, incapaz de tolerar el pecado. Necesitamos enfrentar el pecado y la injusticia como enemigos, adoptando una actitud hostil hacia ellos.
Es imperativo cesar la práctica de la fornicación, el adulterio, y abandonar la creación de ídolos extraños en nuestras vidas. Los ídolos modernos, presentes en nuestra sociedad, asumen diversas formas, desde equipos deportivos hasta el trabajo, pasando por los hijos, la búsqueda desenfrenada de dinero y placer. Cualquier cosa que coloquemos por encima de Dios en nuestras vidas se convierte en un ídolo, desviando nuestra devoción de la fuente divina. Sin embargo, la belleza del Evangelio reside en la esperanza que trasciende la injusticia inherente a todos nosotros. Aunque hayamos nacido en un estado de contradicción a la voluntad de Dios, la historia no termina allí. Jesucristo entra en escena para transformar nuestra injusticia en justicia. Esta transformación representa el núcleo de nuestra fe, un cambio milagroso posible únicamente por el poder redentor de la sangre de Cristo. La evidencia de la transformación es crucial, y no podemos engañarnos al respecto. Si proclamamos ser seguidores de Cristo, pero continuamos inmersos en la injusticia, abrazando e incluso celebrando el pecado, surge la necesidad de una autoevaluación profunda. Debemos cuestionar si realmente aceptamos a Cristo y si experimentamos un verdadero renacimiento. La dirección de nuestro corazón no exige perfección, sino una constante orientación hacia Dios. La pregunta central es, ¿nos estamos moviendo hacia Él o nos estamos alejando? La Biblia es inequívoca al respecto. Aquellos que persisten en la injusticia, negándose a abandonar sus pecados, siguen un camino que los aleja del reino de Dios, hacia una realidad terrible, un lago de fuego y la separación eterna de Dios. Aunque no sea un mensaje popular, es imperativo. La luz de la palabra de Dios arroja un haz revelador sobre nuestras vidas. ¿Estamos viviendo en la injusticia? ¿Estamos descuidando el llamado al arrepentimiento y la transformación? Recordemos que no se trata solo de lo que pronunciamos con nuestros labios, sino fundamentalmente de cómo vivimos nuestras vidas a través de palabras y acciones. La advertencia de Mateo 7:21 resuena en nuestros oídos: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El pasaje de las Escrituras que menciona a aquellos que afirmarán haber profetizado, expulsado demonios y realizado milagros en nombre de Jesús, pero serán rechazados, revela una verdad profunda sobre la autenticidad de la fe. Estas personas están convencidas de su entrada al cielo, pero en realidad están engañadas. Alegan un renacimiento, pero la ausencia de cambio de vida desde ese nuevo nacimiento es una clara señal de perdición. Si continuamos en los mismos patrones de mentira, robo y engaño después del nuevo nacimiento, es imperativo un examen profundo. No se trata de afirmar que los cristianos no cometen pecados después del renacimiento, todos reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, debe haber una transformación genuina, marcada por el cambio y el arrepentimiento. Incluso si caemos en viejos pecados, el arrepentimiento es crucial, una tristeza divina por el pecado debe reemplazar la alegría anterior en la transgresión. Amar el pecado y la falta de remordimiento son señales alarmantes que requieren autoexamen. Si justificamos nuestros errores o organizamos nuestros días en torno al pecado, es un llamado a la reflexión profunda. Los cristianos, ciertamente, pecan y enfrentan fallas, pero es fundamental comprender que la salvación no se alcanza a través de la moralidad. Entramos al cielo mediante la aceptación del regalo gratuito de la salvación. La evaluación de la fe es una práctica esencial. Si la vida permanece inalterada después de entregarnos a Cristo, es crucial evaluar sinceramente nuestra fe. 2 Corintios 13:5 nos insta a examinar y probar nuestra fe, anclada en la esperanza en Cristo. Este llamado a la autoevaluación no es una condena, sino una oportunidad para reorientar nuestras vidas en alineación con la verdad del Evangelio y la gracia transformadora de Cristo. La injusticia es una clara señal de que estamos siguiendo un camino equivocado, un sendero que se aleja del cielo y se acerca al infierno. Sin embargo, la esperanza en Jesucristo siempre se eleva como una luz transformadora. A través de Él, somos capacitados para pasar de la injusticia a la justicia, de la muerte a la vida. Aprovechemos esta esperanza, alejémonos del pecado y caminemos en la novedad de vida que Cristo ofrece. La segunda señal de alerta es pasar por puertas falsas. Juan 10:9 nos recuerda: yo soy la puerta, si alguien entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y encontrará pastos. En la búsqueda de la vida eterna, es vital reconocer que no todas las puertas conducen al cielo. Algunas puertas, a pesar de sus promesas seductoras, son entradas engañosas que llevan a la destrucción. Esta es la dura realidad de las puertas falsas.
No reconocer a Jesús como el único camino verdadero es, de hecho, una clara señal de que nos aventuramos por puertas peligrosas. El versículo 9 de Juan 10 refuerza esta verdad, donde Jesús declara ser la única puerta de salvación. Desenmascarar puertas falsas es esencial, y la primera de ellas es la confianza en nuestra propia bondad. Muchos creen que ser una persona buena es suficiente para garantizar un lugar en el cielo. Sin embargo, Isaías 64:6 nos recuerda que nuestra justicia es como trapos inmundos delante del Señor. Ninguna cantidad de buenas obras o esfuerzo humano puede proporcionarnos acceso al cielo, solo a través de Jesucristo alcanzamos esa redención. Otra puerta falsa digna de ser desenmascarada es la religión misma. Muchos se aferran a rituales, tradiciones y prácticas religiosas, creyendo que pueden ganarse el favor de Dios. Sin embargo, Jesús advirtió contra los líderes religiosos de su tiempo que, aunque eran justos externamente, eran corruptos internamente. La realidad celestial en el cielo se caracterizará por la alabanza a Jesús, reconociendo que hemos sido salvados no por nuestros méritos, sino exclusivamente por la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz. No habrá espacio para el orgullo personal o los logros religiosos, solo Cristo será exaltado. Aquellos que buscan entrar al cielo de manera diferente a través de Cristo enfrentarán un despertar terrible. Mateo 7:22-23 ofrece una advertencia solemne a aquellos que realizan actos religiosos pero no conocen personalmente a Jesús. La urgencia eterna nos llama a examinar con diligencia el camino que estamos siguiendo. Podemos estar inadvertidamente intentando entrar por puertas falsas, confiando en nuestra propia bondad, en actos religiosos o en cualquier camino que nos parezca correcto. Proverbios 2:12 nos advierte enfáticamente, destacando que hay un camino que, a los ojos humanos, parece correcto, pero cuyo fin es el camino hacia la muerte. Jesús, el único camino, proclamó en Juan 14:6 ser la verdadera ruta hacia el Padre y la vida eterna, afirmando que nadie llega al Padre sino a través de él. Así como Dios envió a un ángel a Cornelio, este mensaje nos es enviado. Buscar cualquier otro camino al cielo es una clara señal de que nos dirigimos al lugar equivocado. La gran ilusión es buscar otro camino al cielo que no sea Jesús. Esto es un error fatal. Él es la única entrada a la presencia del Padre y la promesa de la vida eterna. Aquellos que insisten en encontrar puertas alternativas se están desviando hacia un destino trágico y equivocado.